La potenciación matemática. Las operaciones con potencias son tan antiguas como las matemáticas mismas. Ya la cultura babilónica conocía la fórmula de interés compuesto, lo que pone de manifiesto su conocimiento acerca de potencias. Por otro lado, la potencia de base natural no es otra cosa que una simple multiplicación, por lo que no debe extrañar que haya sido utilizada por culturas tan remotas. La raíz cuadrada de un número natural es también de uso antiquísimo. Los griegos dominaban las operaciones con raíces cuadradas y fueron capaces de construir con regla y compás un segmento en longitud, la raíz cuadrada de un número natural. La extracción aproximada de raíces cuadradas o de cualquier índice natural hizo potente hacia el siglo XV por matemáticos orientales. El uso de raíces de índice natural llega a Europa a mediados del siglo XVI. Por último, la generación de potencias del exponente fraccionado llegó a la mano de Nicolai Oresme, 1323-1382, profesor de la Universidad de París. Hubo que esperar algunos años más para la utilización de exponentes negativos, números, estos apenas utilizados hasta el siglo XVII y XVIII. Potencias de exponente natural. Dado un número cualquiera, por ejemplo A, y un número natural n distinto de 0, se llama potencia de base A y de exponente n. Al producto de A consigo mismo n de veces. Este producto se simbolizará simplificadamente por A a la n. Así, por ejemplo, son potencias 3 a la 4, que es igual a 3 por 3 por 3 por 3, que será igual a 81. De base 3 y exponente 4. Lectura de potencia. X a las 2 se lee como x al cuadrado o cuadrado de x. X a la 3 será igual o se pronuncia como x al cubo o cubo de x, y así sucesivamente. Primeras observaciones sobre la definición de potencia. Primero, cualquier potencia de exponente 1 es igual a su base a a la 1, que es igual a A. 3 a la 1 va a ser igual a 3 de 2/3 a la 1, que su resultado final será 2 a la 3. No se debe confundir menos a a la 2 con a a la 2. Así, por ejemplo, menos 3 al cuadrado es diferente a menos 3 a la 2.
En el primer caso la base es menos 3 y por tanto menos 3 a la 2 va a ser igual a menos 3 por menos 3, que su resultado final será 9. En el segundo caso, menos 3 a la 2 significa lo opuesto de 3 a la 2, que va a ser igual a menos 9. La tercera regla es: si la base es negativa y el exponente es par, el resultado de la potencia es un número positivo. Basta aplicar la ley de signos. Ejemplo: menos 5 a la 4 va a ser igual a menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5, que va a dar como resultado 25 por 25. Y su resultado final será 625. La cuarta regla es: si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado de la potencia es un número negativo. Ejemplo: menos 1/2 a la 3 será igual a menos 1/2 por menos 1/2 por menos 1/2, que su resultado será 1/4 de menos 1/2, que finalizará con 1/8 negativo. Propiedades de la potencia. El producto de dos potencias de igual base es otra potencia cuya base es la misma y cuyo exponente es la suma de los exponentes a elevado a la m por a elevado a la n igual a elevado a la m más n. La segunda propiedad de la potencia: el cociente de dos potencias de igual base es otra potencia de la misma base y exponente. La diferencia de dos exponentes es a la m sobre a la n, que va a ser igual a la m menos m. La tercera regla de la potenciación de un producto es igual al producto de la potencia. Ejemplo: a por b a la n es igual a la n por b a la n. Cuarta propiedad de la potenciación. La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. A sobre b elevado a la n sería igual a elevado a la n sobre b elevado a la n. Potencias de exponente cero. La definición de potencia exige que el exponente sea distinto de cero. Sin embargo, parece lícito preguntarse si tiene sentido, por ejemplo, 3 a la 0. Es claro que 3 a la 5 sobre 3 a la 5 es igual a 1, pues la división de un número entre sí mismo da igual 1. Por la segunda propiedad de las potencias, 1 es igual a 3 sobre 5 sobre 3 a la 5, que es igual a 3 a la 5 menos 5, que es igual a 3 a la 0. En consecuencia,
Para que la segunda propiedad tenga sentido en todos los casos, se conviene en que toda potencia de exponente 0 sea igual a 1. Potencia de una potencia. Se llama potencia de una potencia a una potencia cuya base es, a su vez, otra potencia. La base de una potencia irá encerrada siempre entre paréntesis. Por ejemplo, 2 a la 3 a la 5 es una potencia de potencia, en la que la base 2 a la 3, 3 a la 2 a la 3, no es una potencia de potencia, es una potencia de base 3 y exponente 2 a la 3. Por consiguiente, 3 a la 2 a la 3 igual 3 a la 8. Por consiguiente sería igual 6561. Cálculo de la potencia de una potencia. La potencia de una potencia es otra potencia cuya base es la base de la base y el exponente. El producto de los exponentes es a la n a la m igual a la n por m. Para finalizar y a manera de conclusión, podemos afirmar que la materia es la mayor influencia en las ciencias exactas, ya que abarca todo lo que podemos definir y hablar. Esta ciencia maravillosa se remonta desde los tiempos antiguos más remotos. Por ejemplo, la invención del ábaco en el siglo 500 a.C. Los grandes y primeros pensadores como Mileto, Baldor, Euclides y Pitágoras, que con sus principios cambiaron la historia de la matemática. En conclusión, debemos apreciar y valorar esta materia para tener un alto grado de cultura y así tener la capacidad de resolver los problemas materiales y cotidianos de la vida.